Y sobre eso vamos a hablar justamente, doctor, con la invitada que tenemos en esta mañana. Precisamente cuando estuvimos hablando al inicio del programa, le dijimos que era un tema general que íbamos a tratar en esta semana sobre la píldora del día siguiente. Pero hoy, con la invitada que tenemos en esta mañana, vamos a desarrollar el tema sobre el inicio de la fecundación. Hay muchos que dicen en qué momento se inicia la vida, en qué momento es fecundado ese bebé y a qué se llama aborto. Entonces, en este momento nosotros tenemos aquí a nuestra invitada. Si se pone los audífonos, por favor, si sería tan amable, para poder presentar a la bióloga Carol Maraví, que en esta mañana ha aceptado gustosamente nuestra invitación. Muy buenos días, Carol. Buenos Muchísimas días. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias a usted. Bien, doctor, empezamos en esta mañana. Justamente le decía al doctor de que son muchas las opiniones, tanto a favor y en contra, respecto al anticonceptivo, a la pastilla del día siguiente, qué hay detrás de todo esto. ¿Qué opinión o en todo caso cuál es el respaldo, apoyo o en contra de este tema? ¿Qué piensa el Estado? ¿Qué tenemos que hacer? Pero aquí está usted para que pueda responder a todas estas interrogantes. Adelante, por favor. ¿Cómo estás? Sí, hemos tenido este tema ya un par de semanas, Sí, ¿no? así Dándole, tratando de entender qué es lo que está pasando, ¿no? La pastilla siguiente, recordemos que se comenzó a comprar y a distribuir en el año 2004. De ahí se presentó una demanda contra el Estado por la distribución de la pastilla, que bueno, fue avanzando y se logró ganar en el Tribunal Constitucional, ¿no? Para que no se repartiera. Sabemos que ya yendo al tema en sí mismo de la pastilla, que esta es una pastilla abortiva. ¿Por qué? Y creo que lo estaba también explicando el doctor Tapia. Y es que, la pastilla tiene varios efectos. Como decía él, hay 3 efectos. El anovulatorio, que es el que evita la concepción en sí, la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Tenemos un efecto sobre el cuerpo de la mujer que hace que se engrose el moco cervical y los espermatozoides no podrían subir por el tracto, ¿no? Y llegar hasta la trompa de falopio, donde es que se da la fecundación. El otro efecto de la pastilla es evitar la maduración del ovocito, es decir, evitar la maduración del óvulo en sí que va a salir, que tiene que tener un tamaño y unas especificaciones para que pueda salir y ser fecundado. Entonces lo que hace es evitar que madure el óvulo y no pueda salir del ovario. Ese es el efecto anovulatorio. Y hay un tercer efecto, que es un efecto sobre el endometrio. El endometrio es una capa que recubre el útero, donde el embrión, ya desarrollado con una semana de vida más o menos, se va a anidar. Anidar no significa que se vaya a pegar, sino que va a ser como envuelto por el endometrio, por esta capa, donde va a seguir su desarrollo formando ya la placenta, el cordón umbilical, etcétera, y va a seguir su diferenciación y desarrollo, ¿no? Y ahí se va a quedar siempre, ¿no? En el útero hasta el momento del nacimiento. Entonces la pastilla lo que hace es un efecto inflamatorio sobre el endometrio, haciendo que sea un espacio adverso para el embrión. Entonces el embrión, la fecundación ya se dio en la trompa de falopio, ¿no? Y cuando el embrión está avanzando, va avanzando por la trompa de falopio y va bajando hacia el útero, ya tiene más o menos una semana de vida, entre 6 y 10 días de vida, ya de desarrollo, para que pueda él mismo, ya en una etapa que se llama etapa blastocisto, poder anidarse dentro del útero. Al estar el endometrio en malas condiciones, el embrión no se puede anidar y se cae. Se pierde, se chorrearía, ¿no? Se sale y se pierde el bebé, ¿no? Ser humano en esta primera etapa de su desarrollo, porque no se puede anidar en el útero. Y usted está hablando justo de este tercer efecto. Ahí está claramente que impide el desarrollo del embarazo. Entonces hay que ver un tema también de lógica. La pastilla se llama la pastilla del día siguiente, no es la del día anterior, la semana anterior, el día siguiente, ¿no? Por lo tanto, tenemos un par de escenarios. Uno, vamos a ver el efecto de engrosamiento del moco cervical. Los espermatozoides se pueden demorar entre 5 minutos y 6 horas en subir, 2 horas en subir. No es mucho. Me la tomo al día siguiente. Ya ese efecto de engrosamiento del moco cervical no me sirve, porque ya los espermatozoides subieron, ya entraron.
Entonces no me va a servir para un efecto que vaya en contra de la fecundación, ¿no? No va a evitar la fecundación. Entonces suben los espermatozoides. Si es que la mujer ya ovuló, ya tenía el ovocito maduro y ya eclosionó, ya salió del ovario, el efecto anovulatorio tampoco es efectivo porque ya salió. El único efecto que me queda es el efecto sobre el endometrio, que es lo que hace que la pastilla sea tan eficiente. Sea el efecto primero, doctor, sea el efecto segundo, sea el efecto tercero, estamos viendo las consecuencias nefastas de esta píldora, que muchos dicen que es anticonceptiva, pero en realidad es abortiva. ¿Es así o no es así, doctor? Sí, ahora, desde ese punto biológico, entonces se construyen las leyes, ¿no? Porque las leyes es una decisión de los hombres. Usted ve, cuando va andando por las calles, luz roja es parar, porque lo hemos aprendido. Hay una ley que dice luz roja es parar y verde avanzar. Aunque los toros funcionan distinto. Cuando ven rojo, se abalanzan. Totalmente ¿no? diferente. Entonces, las leyes humanas son convenciones, acuerdos. Hay países donde las teorías biológicas, que son naturales, han sido tergiversadas en su planteamiento para permitir el aborto, porque hay otros países que sí autorizan el aborto, o incluso hay países que el aborto es obligatorio, por ejemplo en China. Los matrimonios en China ahora no pueden tener más de 2 hijos. El tercero en adelante deben ser abortados. Hasta hace unos años era un solo hijo. Un solo ¿no? hijo, así es. Entonces, hay abortos obligatorios y después estamos hablando contra los nazis. Es una hipocresía lo que pasa en el mundo de hoy día. Después hay abortos que se autorizan, que no se persiguen, como es en los países desarrollados. No sé, el desarrollo lo tienen de otra forma, porque acá son bastante atrasados, ¿no? En nuestro país, la Constitución dice que la vida humana comienza y se respeta en su dignidad y derechos desde la concepción. Lo mismo repite el Código Civil, y el Código de Niños y Adolescentes dice, niño es desde el momento de la concepción hasta los 12 años. Entonces, cuando estamos hablando de un embrión, en el Perú, legalmente estamos hablando que ese embrión ya es un niño. Y muchos no lo consideran niño o persona, sino hasta después que ha nacido, pero aún así no le quite ese derecho en el momento que está no nacido, es sujeto a derecho. Eso es en otros países. Pues. O sea, en Inglaterra así es. Le llaman otra cosa, pero en el Perú para otros es un niño. En consecuencia, el debate sobre la píldora del día siguiente, ¿para qué es? Para que un juez se salte a la garrocha la Constitución, el Código Civil, el Código de Niños y Adolescentes para autorizar la píldora. O sea, un juez pudo cambiar la Constitución, el Código Civil y el Código de Niños y Adolescentes. Es absurdo. Estamos destrozando un sistema jurídico y lo que es impresionante es ver a un Congreso que no opina sobre esto, cuando este Congreso es del que salen las leyes. O sea, un juez de primera instancia puede modificar la Constitución, las leyes, sin que pase nada en este país. La verdad es impresionante lo que estamos viviendo estos días. Doctor, aquí que está la invitada Carol Maraví, hay algunas personas que de repente nos pueden estar escuchando y todavía de repente no tienen claro desde qué momento se inicia la fecundación, la vida humana. Estábamos hablando, o escuché al inicio de parte de usted, respecto a las horas, ¿no?, que podía recorrer los espermatozoides para poder recién fecundar el óvulo en la trompa de falopio. Estamos hablando de 2, de 4, de 8 horas, porque si estamos hablando de pastilla el día siguiente, ya ese proceso se cumplió. ¿Podría usted explicarnos, por favor, un poquito más detalladamente para que nuestra audiencia pueda tener claro realmente que se trata de un aborto? Sí, el tema del inicio de la vida, ¿no? Así es. Sí, la vida de todo ser humano y de todo mamífero se inicia en el momento de la fecundación, ¿no? Tenemos el dato biológico, tenemos la célula sexual femenina, que es el óvulo,
y la célula sexual masculina, que es el espermatozoide, ¿cierto? Entonces, en el momento de la fecundación, estos se encuentran en la trompa de falopio, ¿no? Llegan varios espermatozoides, solamente uno entra, ¿no? Hay un proceso por el cual tiene unos marcadores químicos, hay unas enzimas por las cuales puede entrar, penetrar el óvulo, pierde la colita y se queda solamente la cabecita dentro del óvulo, y ahí sueltan ambas células sus núcleos, y esa información genética, hay que recordar que los seres humanos tenemos 46 cromosomas. Las células sexuales, el óvulo y el espermatozoide solamente tienen 23 cromosomas cada uno. Entonces, esos cromosomas, esa información se va a juntar, se van a encontrar, se va a sumar y se va a combinar. Entonces, esa información genética de cada uno de ellos se va a combinar en una nueva fórmula única y repetible, y vamos a tener un nuevo ADN de un nuevo ser humano. O sea, ese ADN, o sea, un hombre y una mujer, lo único que van a poder concebir es otro ser humano. No van a concebir una rata o una cucaracha, o sea, van a concebir un ser humano, no hay otra cosa. Entonces, esa vida humana ya comenzó en ese momento y es totalmente autónoma. Como te decía, hay 7 días o 6, entre 6 y 10 días que el embrión pasa de su vida no conectado a la madre. No hay un cordón umbilical, no hay una placenta. Está en las trompas, está recorriendo un camino para llegar al útero y es totalmente autónomo. Y su desarrollo es autónomo. Es más, tú te das cuenta que estás embarazada porque te puede hacer un examen de orina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para ver un marcador con unas hormonas, y te enteras, bueno, ya tienes unas 2 semanas de embarazo, ¿no? Pero hay una forma de enterarte cuando tienes solamente entre 12 y 24 horas de desarrollo del embrión. Y es el factor temprano del embarazo. ¿Por qué? Porque el ser humano, este pequeño ser humano que se está formando en el vientre materno, es un cuerpo extraño. Por lo tanto, el cuerpo de la madre va a rechazarlo por naturaleza. Es tan perfecto esto que el embrión le manda un mensaje bioquímico a la madre y le dice: ojo, no soy solamente, soy un cuerpo extraño, sí, pero soy tu hijo. Entonces la madre va a comenzar a producir una serie de hormonas que van a ir a proteger el embarazo. ¿Y dónde está el truco? Justamente en la palabra embarazo. Y ese es el tema que ha sucedido. O sea, nosotros sabemos que en la concepción, en ese encuentro de la información genética entre los padres y la formación de ese nuevo ser humano, comienza la vida humana. Pero la OMS ha hecho una nueva definición de embarazo. A partir de los 80 comienza una serie de discusiones y comienza una nueva definición de embarazo, por la cual ellos dicen que el embarazo comienza en la implantación, no antes. ¿Ok? Si ellos quieren decir que técnicamente el embarazo comienza en la implantación porque ahí hay una conexión directa entre la madre y el hijo, lo pueden decir, pero ese dato en realidad no importa, porque la vida del ser humano ya comenzó en el momento de la fecundación. Nos quieren confundir, ¿no? Con la OMS, con ese término de embarazo que comienza en la implantación. Y eso es lo que muchos congresistas, por un tema de desconocimiento, que es normal, no todos tienen que conocer estas cosas, han sido confundidos y creen ahora que la vida comienza en la implantación porque técnicamente, según la OMS, el embarazo comenzaría en la implantación. Pero como les decía, es un dato técnico. Es como decir, hablamos del cigoto en el primer momento, hablamos del embrión, del feto, del neonato, del lactante, ¿no? Que son simplemente palabras que definen una etapa de desarrollo del ser humano. No hace que sea menos o más ser humano, solamente me describen una etapa de desarrollo del ser humano. También el tema del término técnico de embarazo que haya cambiado la OMS, pueden cambiar, que técnicamente, según ellos, el embarazo puede comenzar en la implantación. Está bien, puede ser. Pero no, y aparte podría ser que técnicamente le llamamos embarazo recién cuando hay un dato específico con ese primer examen de orina que hay. Pero nosotros sabemos que la vida ya comenzó. O sea, ese dato del embarazo o no embarazo, la verdad que no tiene ninguna importancia. La fecundación ya se dio. Ya se dio la fecundación. Y de que estamos hablando de que es un aborto, que muchos no lo quieren considerar así por la facilidad y por los intereses creados, es otra cosa. Doctor. Bueno, hubo un debate que siempre nos acordamos, que fue si la Tierra era redonda o era plana. Eran 2 teorías. Como algunas personas veían que iba un barco por el horizonte del mar y después ya no se veía, y de repente una tormenta se lo tragaba, entonces decían, la Tierra es plana, se cayó, ¿no? Y una explicación.
hasta que, bueno, se estableció, y duró muchos siglos probarlo, para que el barco diera la vuelta, y eso fue Cristóbal Colón, ¿no? Que dio la prueba científica experimental de que era redonda. Lo mismo pasa acá. Hay teorías que establecen que no hay vida humana hasta los 16 años. O sea, usted podría, ya eso no se dice aborto, usted podría asesinar a un chico de 15 años. ¿De dónde salió eso, doctor Tapia? Qué Hay barbaridad, teorías, pero hay, así es. Así es. Entonces, hay infinidad de teorías locas, de médicos locos, de científicos tronados, que cualquier cosa dicen para fines ideológicos o comerciales. Hay de todo, pero hay mucho que hablar. La verdad que quisiéramos hablar muchísimo más. Ha estado muy interesante esta conversación sobre la fecundación, sobre el inicio de la vida. El día de mañana nosotros vamos a continuar también con este tema muy interesante. Lamentablemente tenemos que terminar ya el programa. Le agradecemos aquí a Carol su presencia. Nos gustaría haber conversado un poquito más, pero por razones de tiempo no podemos hacerlo. Nosotros tenemos ya que despedirnos. Vete, lo que necesitas escuchar.